¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día miércoles 6 de agosto del año 2025. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, que ya está conectado con nosotros. Buenos días, don Percival, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, para conversar de nuevo, y como hacemos todos los días, de las contingencias que pasan en nuestro país, de las cosas que hay que estar atentos, y sobre todo porque el agua está movida, porque estamos en un periodo eleccionario y porque todo esto siempre trata de poder, de poder entender las circunstancias de los debates, de la búsqueda de antecedentes, de los méritos y los deméritos del adversario, etcétera, y en eso estamos, Aldo. Exactamente, don Percival, y justamente respecto de este tema de la cuestión política que ya está pasando y que ya prácticamente empiezan a prepararse las listas parlamentarias, las últimas escaramuzas de parte de las derechas y de las izquierdas, ¿qué está pasando en la previa del proceso final de inscripción de las listas ya para el día 18 de agosto? Bueno, existe ahí una picazona, un prurito, una cosa que hoy día molesta, porque desde afuera de la política podemos hacer muchas conjeturas, pero desde adentro de la política, créanme, yo lo viví esto durante muchos años, particularmente cuando era asesor en el Senado de la República. Se vive de una manera totalmente distinta, ¿no? La forma en cómo se evalúa la información dentro de los partidos políticos y en las candidaturas es distinta. Tienen otra percepción. Muchas veces esa percepción es una recepción errada, porque normalmente en la política le gusta mirarse el ombligo. Y eso obviamente trae como consecuencia en que nosotros los observadores, los que estamos lejos del tema, no entendemos muchas veces los comportamientos de la política. Y cuando hay que analizar esto con cierta altura de mira, claramente hay un patrón que se va cumpliendo permanentemente, y ese patrón nos dice que muchas veces la política se equivoca porque no tiene a la luz y a la vista los antecedentes globales de lo que está pasando. Ahora, tener los antecedentes en forma total es muy difícil también, porque los medios de comunicación, que somos varios, que somos muchos, en el mundo de la televisión, en el mundo de la radio, en el mundo, de los diarios, etcétera, las redes sociales, cuesta hacerse todo un mecanismo que hay no solamente para interpretar lo que está ocurriendo, distintos opinólogos, pocos analistas, pero por sobre todo en una sensación única, porque vivimos unas circunstancias donde un sector, que es el sector que hoy día nos gobierna, lleva como un candidato de continuidad a una candidata comunista. Y eso es importante reflejarlo, porque es también, yo diría que alumbra a un sector de la población, yo diría que más bien de baja cantidad. Uno tiene que ser bastante claro para saber que la opinión, o si usted prefiere, digo, el análisis, tiene que ver con que mucha gente, tal vez demasiada, en nuestro caso miles y tal vez millones, no saben ni les interesa lo que pasa en la política. Esto lo ven como una carrera de caballos, como una carrera de galgos, como una carrera de autos. ¿Cuál le gusta más el color? Pero aquí, honestamente, hay una desinformación en muchas personas, en millones de personas,
más están desinformados que los que están informados. Tienen una vaga idea de lo que está pasando. En la medida que la UI empieza a crecer, y como están obligados, y como estamos obligados a ir a votar, los temas también se empiezan a concebir claramente ya cuando falta una semana para las votaciones. Antes es un discurseo propio de lo que evaluamos y donde las encuestas nos entregan una cierta información respecto a lo que está pasando. Y tenemos tantos casos, ya, y muchos casos, hace 4 años atrás. O sea, es fácil olvidar en política, pero hace 4 años atrás los candidatos eran Jadwe y eran Lavín. Y nosotros acá en Razones de Estado nos preguntábamos qué estaba pasando con esto y cómo después esta cuestión se desaparecieron. O sea, fue una cuestión fugaz, porque la política y el cambio de opinión es más rápido de lo que uno cree. Por lo tanto, lo que hoy día analizamos es una foto de lo que pasó, no de lo que va a ocurrir mañana. Y obviamente uno puede interpretar, puede a su vez proyectar algún resultado, pero la proyección tiene que ver con los hechos de ayer, no con los hechos de mañana. Por lo tanto, por eso que las proyecciones cambian. Aquí hay que entender, distinguidos auditores, que se buscan todos los antecedentes que sean posibles y se recurre a todas las personas que pueden recurrirse. Se busca también mejorar algunos aspectos de campaña de uno y otros. Hay desesperación en algunos porque se chantaron, hasta ahí llegaron, no subió más la espuma que pasaba con la izquierda muy preocupada porque se acabó la candidata Jara, aparentemente no sigue subiendo, no tiene perfil para seguir subiendo. Y sobre todo en las derechas, donde se recurre a personas distintas, se recurren a empresarios. Y eso está bien, a mi juicio. Así como se puede recurrir a líderes sindicales, como, no sé, como Bárbara Figueroa, comunista, digamos vicepresidenta de la, o sea, secretaria general del Partido Comunista. Y ex embajadora en Argentina. En Argentina, correcto, con todos los pergaminos que tiene ella también, una mujer que ha estado mucho tiempo en la cosa política. Y vivía con una situación propia, porque a la izquierda también se le aparecieron nubes, ya, porque obviamente Meo va a ser candidato, le va a quitar votos, y hay otras listas también que van a ir sí o sí digamos, compitiéndole a la candidata comunista. Pero cuando uno no ve el macro de esto, y uno lo ve mucho en las discusiones con los militantes de partidos, es bien especial. Yo he hablado con muchos dirigentes de partidos políticos y ven sus realidades, y sus realidades a veces son bastante torpes. Yo diría no tanto como mezquinas, sino con falta de visión. Ya tienen un candidato, una candidata, y eso es como que el mundo está ahí. Y la cosa política no es así. Hay que tener claro que las millones de personas que van a ir a votar muchas veces no tienen conciencia, y eso es lo que hemos hablado tantas veces acá en Razones de Estado, no tienen conciencia de lo que está pasando en nuestro país y cómo se detiene esto. Miren, distinguidos auditores y televidentes, yo que he sido estudioso durante tantos años del tema político en mi país y en el mundo, estudié esto. Ahí está mi insigne Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Chile, tantos años, y que me codié con tanta gente importante y que aprendí mucho de extraordinarios profesores. Uno entiende que los años que uno vive, la verdad es que son pocos, pero también en los años que uno vive pasan cosas que uno cree que esa es la realidad porque uno lo está viviendo, pero uno tiene que mirar el mundo, tiene que mirar desde arriba de las cosas que están ocurriendo. Y nosotros en Chile, nuestro país, no ese país, nuestro país, chiquitito, con un montón de materialidades que faltan.
por una serie de circunstancias que hoy día hacen que seamos más pobres, donde le hemos metido inestabilidad al sistema. Ojo con lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo con cierta sorna, para que usted entienda que hay una política destinada a desestabilizar el sistema, a socavar nuestra democracia, lo que le llaman la democracia burguesa, a apuntar a la democracia avanzada, esa democracia donde no hay libertades, donde se tortura todos los días, tortura psicológica, donde no hay libertad de expresión, esa libertad que es a la que aspira el Partido Comunista, de la cual la candidata Jara es militante hace 35 años, 36 años. Eso abre abanicos donde no está en el día a día el entender qué pasa y adentro y por qué este tema es más delicado de lo que parece. No solamente la triste coincidencia que esto ocurra, sino que un país que se está enfrentando a una circunstancia muy difícil, donde los recursos que tenemos hoy día, donde no hemos tenido gobernantes capaces de poder entender, ni liderazgo capaces de entender que estamos en una etapa muy difícil de nuestra vida institucional, donde el crimen organizado llegó para quedarse y donde aparentemente, y miren lo que voy a decir con total responsabilidad, miren lo que voy a decir, por favor, que muy probablemente muchos de nuestros candidatos en distintos órdenes estén comprados por el crimen organizado. Y lo digo de esta manera a distintos autores para que empecemos a entender lo que está pasando. Acá nosotros requerimos ciertos certificados de la blancura respecto a quiénes van a ser nuestros candidatos. Vamos a ir a votar por ellos en muchos casos, pero no tenemos nada que nos diga quiénes son los candidatos que están proponiendo los partidos políticos, que, digámoslo otra vez más, están infiltrados o han aceptado en sus filas a narcotraficantes. Y eso pareciera ser que no se entiende en su cabalidad. Porque tenemos que entender que así como ya fueron tocados los partidos políticos, ya han sido tocados por el narcotráfico hace mucho tiempo, por el crimen organizado, tenemos que entender que ideológicamente lo que está en juego es meterle inestabilidad al sistema para que nuestras instituciones caigan. Y eso hay que sacar al pizarrón a mucha gente y muchos opinólogos, esos que creen que saben de política o que se preocupan de extraer política por la bajada de los diarios. No entienden el drama que estamos viviendo hoy día como nosotros como país. Hoy día requerimos que cada persona que aspire, o que cada partido político que aspire a presentar a un candidato o a una candidata a un puesto de jefatura pública, donde le vamos a pagar millones todos los meses para que ejerza su función, no sabemos si vienen de las drogas, no sabemos si son drogadictos, no sabemos sus relaciones. ¿Y por qué no la sabemos? No es que no la quieran decir, o tal vez tenemos que entender por qué las quieren ocultar. Pero acá todos los candidatos, antes de ser candidatos, antes del 18 de agosto, debieran presentar su prontuario respecto a saber si son o no son drogadictos, porque si son drogadictos ya tienen un contacto con la droga, con los proveedores, o sea, tienen contacto con el crimen organizado. Entonces la pregunta es, le preguntamos a todos, y de repente se nos espantan, Claro, nos preguntan, pero ¿cómo se le ocurre a usted, señor Madero, plantear cosas de esa naturaleza que no tiene pruebas? ¿Cómo que no tengo pruebas, les digo yo? ¿Se parece poco lo que está pasando? Aquí estamos proponiendo personas que van a ir al poder político. Y esas personas tienen que darnos pruebas de la blancura. Claramente. Pregunto así el voleo. Algunos de los candidatos que llevamos, los partidos de allá o los de acá, el color que sea, ¿se tomó vacaciones en el extranjero? A propósito de las licencias médicas. ¿Muchas? ¿Esos candidatos pueden ser candidatos? ¿El partido político lo va a llevar exactamente igual? ¿Esos candidatos ya se hicieron el examen de pelo?
para saber si son o no son drogadictos, porque el presidente Boris no se lo ha hecho, y me gustaría que se lo hiciera, claramente, y todos los meses, porque por eso le estamos pagando, para darnos certeza que no están coludidos con las drogas, ni con el crimen organizado. ¿Y quién dice esto, distinguidos auditores, en los medios de comunicación, excepto nosotros acá en Razones de Estado? ¿Por qué no levantan el dedo y no levantan la voz para decir esto es lo que está pasando? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, de los medios de comunicación, de advertir estas circunstancias que miramos acá casi todos los días en Razones de Estado? Por eso la altísima mayoría, que escucha este programa. ¿Que tenemos miedo a algo? ¿Que tenemos miedo a alguien? ¿O no estamos defendiendo sus intereses, distinguidos auditores y televidentes, frente a esto? ¿Quién más lo hace? ¿Por qué la responsabilidad de nosotros como medio de comunicación nortinos? Tenemos que estar diciendo estas cosas permanentemente y nosotros no lo vemos que lo hacen ni lo preguntan. Entonces, ese es el tema que tiene que entrar rápidamente a cuestionarse ahora respecto a saber si, y lo pedimos acá, yo diría que honestamente y también humildemente, porque estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de nuestra república, estamos hablando de nosotros, de nuestro futuro. La guerra que tenemos contra el crimen organizado es brutal y la estamos perdiendo. Y vamos a colocar gente dentro del sistema que le va a hacer el juego al crimen organizado. Entonces, ese es uno de los grandes temas que hoy día tenemos que entrar a picar. Porque claro, que hay situaciones que son importantes, que se pueden interpretar de distintas perspectivas. El advenimiento de un empresario a una campaña, ¿qué tiene de malo como en el caso de Sutil? A mí me gustaría que otros empresarios, por poquitos que sean, el que vende maní en la esquina de la plaza, que sabe cómo se hacen las cosas para poder obtener una utilidad de su trabajo, esas personas deberían también asesorar la campaña. Porque resulta que hoy día tenemos una pléyade de personas que ganan millones, pero millones. Y usted, la plana, lo dijimos acá en Razones de Estado, la plana de lo que ganan en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. O sea, da vergüenza. Vergüenza. Y si nosotros vamos a llevar a nuestras principales autoridades a puestos de poder en esta carrera política, particularmente los parlamentarios, ¿no tenemos derecho a preguntarnos por qué no pasa esto? ¿Tendrá que decir algo Dorothy Pérez de nuevo respecto a esto? Que no puede haber ningún candidato. O por último, si son drogadictos, que sean claros que se diga, pues. Claro, pues. ¿Por qué no? Si le vamos a pagar con fondos del Estado, con fondos de nuestro presupuesto, ¿qué dirá esa gente que no alcanza a llegar a la semana o al mes completo porque gana poco, porque la ciudad del país es pobrísima y le pagamos millones de sueldos, el plan de sueldo? O sea, acá fue el país de la locura, por eso que todo eso están felices, pues. Quieren seguir en el Estado, ya profitando del Estado, mamando del Estado. Entonces nosotros, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que entrar a una racionalidad respecto de lo que está ocurriendo. Porque hoy día no estamos en un país jauja, estamos en un país que ha sido tomado y está siendo tomado por cuestiones que no van a tener vuelta a futuro. Hoy día no tenemos nada y a mí me gustaría que fueran los propios candidatos, los que quieren ser candidatos, que pongan sus hojas de vida, pues, y que pongan sus exámenes de pelo, ya, si son o no son drogadictos. Porque, en el fondo, ¿por qué si son drogadictos? Porque podría ser, oye, pongamos a todos los que tienen diabetes, o los que tienen hipertensión. No, estamos hablando de los que son drogadictos. Y estamos en una guerra, digamos, fratricida, brutal, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado que mueve millones de dólares en drogas. Y el que se droga tiene sus proveedores, pues, o no, o le cae del cielo la droga. ¿Saben quiénes son?
saben dónde ir a buscarlo, saben dónde llamarnos por teléfono. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que la ingenuidad de nosotros es patética. La ingenuidad de los medios de comunicación. Hago un severo llamado a todos los medios de comunicación para, digamos, advertir esto que estamos advirtiendo en Razones de Estado. ¿Eh? Porque pareciera ser que se la juegan de niños lindos. Programas de allá y de acá discutiendo. ¿Y quién le coloca el cascabel al gato como lo hacemos acá en Razones de Estado? Por eso que, más allá de lo que digan las encuestas, de lo que preocupémonos de lo importante, pues. Si vamos a elegir autoridades, yo quiero autoridades con la prueba de la blancura. ¿Sí? ¿La autoridad ha estado en DICOM? ¿Le debe a alguien? ¿Cuál es el prontuario? ¿Qué nos dice? Esto no será necesario que los partidos políticos se empiecen a poner más quisquillosos respecto a los candidatos que quieren llevar. Los dirigentes de los partidos políticos se hicieron el examen de pelo para poder estar ahí, para poder recibir de vuelta las platas del Estado en la cosa electoral. Entonces, claro, esto pica, ¿cierto? Duele. Pero, ojo, estoy hablando de la política transversalmente. Y eso es lo que tenemos que buscar. Hoy día, y con esto vamos terminando, Aldo, yo creo que acá nos enfrentamos a un problema que ni siquiera nos damos cuenta que existe, en su gran mayoría. Estamos así, aquí como, digamos, como hablando en el desierto, porque me doy cuenta con pena, de verdad, con pena, que los medios de comunicación tampoco saben dónde están parados con esto. No se dan cuenta. Y yo creo que ha llegado la hora, distintos autores, que ustedes también exijan. Y que nuestra capacidad de ese purismo que tenemos nosotros, tan centrado por un país que se nos cae a pedazos, que no tenemos plata ya para pagar lo que nos hemos comprometido a pagar, como por ejemplo las jubilaciones universales, la PGU. Entonces, eso se nos va a venir encima. Y esto porque hay personas que están preocupadas de otras cosas. Nosotros acá, al menos, creemos que hacemos un esfuerzo importante, honesto y con mucho trabajo para poder determinar qué decirle a ustedes todos los días y cómo necesitamos llamarla y cómo hacemos y cómo llamamos la atención para que usted entienda que lo que estamos enfrente no es una cuestión de quién baila mejor la cumbia, ¿ya? Ni quién estar hablando de cuestiones, estamos hablando de cuestiones más potentes y más profundas que dependen justamente de cómo nosotros vamos a resolver nuestros problemas, pero alguien tiene que iluminar lo que pasa en el concierto de la política y desde acá hacemos nosotros, desde Razones de Estado, un pequeño esfuerzo. Alto. Exactamente, don Percival, creemos que esta prueba de la blancura es realmente importante, sobre todo en tiempos políticos y sobre todo en tiempos en donde ya hay ciertos nombres que surgen prácticamente como los salvadores del mundo o los salvadores del día. Así es que es realmente importante poderlo comentar y poder analizar precisamente esos nombres de cara a la inscripción a las listas parlamentarias y también de cara a lo que significan las candidaturas presidenciales, que tenemos más de 600 nombres independientes que también están disputando las firmas para ser candidatos presidenciales. Así que, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo esperamos en otro Razones de Estado. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Aldo. Gracias, distinguidos auditores y televidentes. Muy bien, buenos días. Buenos días. Y nosotros invitamos a todos nuestros amigos en Madero FM a que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.